Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Lingüística General de primero de Filología Hispánicas, ¿vale? Hoy os voy a hacer un pequeño razonamiento, una pequeña explicación sobre modelos docentes, metodología docente y por qué enseño yo, hago mi docencia de la forma en que lo hago, ¿vale? Me gustaría que si este tema os interesa, el tema de la docencia un poco más tradicional frente a la docencia más innovadora, si este tema os interesa, podría ser un buen tema de debate, porque casi todos vosotros vais a dedicar a la docencia o de lengua española como primera lengua en secundaria, o os vais a dedicar a enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces el tema de la docencia creo que es uno de los más importantes que podríamos tratar cuando seáis profesores de lingüística, de lengua española o de lengua española para extranjeros, qué tipo de modelos docentes, qué metodología docente es la más apropiada, la que hace que el alumnado aprenda más, etcétera. Yo os voy a contar lo más brevemente que pueda mi evolución como docente en los últimos 5 o 6 años, ¿vale? Yo llevo más de 30 años, no, yo daba clases desde que tenía 15 años, o sea, ya particulares y demás, o sea que llevo ya casi 40 años dando clases, que se dice pronto, ¿vale? Pero de la universidad llevo desde que terminé la carrera más o menos, me fui a Estados Unidos y allí ya fui, al mismo tiempo que estaba haciendo el doctorado, ya empecé a dar clases de español a los norteamericanos, y luego cuando volví en 1992, primero estuve en la Universidad de Huelva, 5 años, y luego desde el 97 aquí en la Universidad de Sevilla, o sea que llevo aquí 20 años ya en la Universidad de Sevilla, ¿vale? Y más de 30 años de docencia en universidad. Bien, en Estados Unidos yo me había acostumbrado a un método de enseñanza donde el profesor sigue siendo el protagonista, pero se intenta hacer siempre que haya mucho trabajo por parte del alumnado, ¿no? Yo siempre defendía que la lingüística hay que enseñarla, hay que aprenderla haciendo lingüística, ¿vale? Entonces yo siempre había intentado esto que hacemos aquí en clase de los debates, siempre lo había hecho, siempre mandaba que mis alumnos escribieran ensayos, pero durante muchos años, siguiendo los modelos que yo había recibido en mi formación como estudiante, yo era el protagonista, como estoy siendo ahora y como estoy siendo en las sesiones que vamos a grabar, ¿vale? Pero no sé qué pasó en estos 20 años, no sé si fue una cuestión de cambio generacional, noté que cada vez me comunicaba peor con mi alumnado porque la distancia de edad era mayor, o una cuestión de temas de las nuevas tecnologías. Ahí empecé a darme cuenta en 2008-2009, mis alumnos Erasmus que venían de Islandia venían a clase con los portátiles y yo no estaba seguro si me estaban escuchando a mí o estaban en sus portátiles haciendo otras cosas. Desde entonces, en estos últimos 10 años, todo el mundo está conectado permanentemente a fuentes de información que son mucho más potentes de cualquier cosa que yo pueda hacer como docente, ¿vale? Es decir, que tenemos ahí a nuestro alcance una cantidad de información que es tremenda, y yo empecé a notar que la comunicación que yo tenía con mi alumnado ya no era la misma. Empecé también en esa época a espiar a mis alumnos en Twitter. Ellos usaban Twitter, ¿vale? No espiar, quiero decir, bueno, en cierto modo sí era espiar porque me hice una cuenta, es la primera vez que usaba la red social, una cuenta sin decir mi nombre ni nada de esto, y entonces añadí a todos mis estudiantes y entonces empecé a ver qué es lo que decían los estudiantes de las clases, de la docencia, de su vida, y en aquella época la gente era bastante inocente y lo decía todo por ahí. Yo creo que ahora la gente ya es un poquito más sofisticada, se ha dado cuenta que Twitter es lanzar al mundo todo lo que está, o sea, es algo totalmente público, y ahí me di cuenta de que como lo que yo le decía a mis alumnos no era lo mismo que ellos recibían, ¿vale? Entonces aprendí bastante a ponerme en el lugar de mi alumnado, ¿vale? Y en esa misma época, esto sería ya el 2011, 2012 o así, os digo, entré como una pequeña crisis de docencia. Yo veía que lo que yo decía a mi alumnado ya no le interesaba, ¿vale? O por lo menos no le interesaba tanto como antes, y entonces empecé a buscar nuevos modelos, nuevas maneras de dar clase, ¿vale? Tuve la suerte de entrar en contacto con gente, gracias también a las redes sociales, gracias a todo este mundo de redes y demás, de profesores, empecé a ir a los EABE. Los EABE son el Encuentro Andaluz de Blogs de Educación.
Entonces son gente, blogueros fundamentalmente, y en aquel momento todos tuiteros también, porque Twitter era lo que estaba más en boga, que querían cambiar la educación ayudados por las nuevas tecnologías, ¿vale? Y hacen una reunión anual, cada año es en una provincia de Andalucía. Yo la primera fui aquí a Carmona, muy cerquita, y yo en esos encuentros la mayoría de los docentes eran profesores desde infantil hasta de primaria, secundaria, de lo que menos había era de universidad. Y cuando yo fui a ese encuentro, mi hermana me animó a ir, y que es profesora de educación física, y yo iba así como muy escéptico, ¿no? Además pasamos un fin de semana, y el fin de semana estuvimos haciendo cosas que yo no había hecho desde infantil, ¿no? Hacer dibujitos, intentar canalizar la información de otra manera, ¿no? Usando otro tipo de técnicas, pero me gustó lo que habíamos vivido ese fin de semana, y en una clase que tenía en máster poco tiempo después usé una técnica parecida y vi que funcionaba, ¿no? Entonces decidí a empezar a hacer mis clases a nivel de máster en principio de una manera diferente, ¿vale? Y os voy a contar una pequeña anécdota que a lo mejor os puede, porque el primer intento de esto fue un poco chocante, el primer intento de hacerlo de otra manera. Era una clase de máster en la que tenía 8 alumnos y había 8 temas. Entonces yo pensé, bueno, como estos son alumnos de máster, que dentro de nada tienen que ser profesores, era un máster de formación de profesores de español como lengua extranjera, más el máster que tenemos aquí, pues tengo 8 alumnos, tengo 8 temas. En lugar de dar yo los temas y luego hacer un examen, un trabajo, como hacían en todas las asignaturas, escribo a los alumnos y les digo, no, mira, ya sois que vais a ser profesores, cada uno de vosotros se tiene que responsabilizar de un tema, elegir un tema del temario, y tenéis que, además había 8 clases de 2 horas y media cada una, y tenéis que ser los protagonistas a la hora de llevar la clase y de hacerlo de una manera interactiva, de que el tema que toque vosotros lo tenéis que llevar a cabo con vuestros compañeros, pero de una manera interactiva. No quería que fuera simplemente una lección magistral ni nada de esto, ¿no? Vale. ¿Creéis que la reacción del alumnado de máster fue de alegría, de que yo le dijera que tenía que dar? No. Ellos empecé a recibir mensajes, el primer mensaje, bueno, uno de los alumnos me dice, estupendo, y eligió el primer tema, ¿vale? Eso fue, era un alumno así un poquito de edad más avanzada y eso me alegró, ¿no? Pero empecé a recibir otro tipo de mensajes, ¿no? Una alumna, bueno, pero tú nos dirás qué es lo que tenemos que hacer exactamente y qué es lo que tenemos que preparar y cómo lo tenemos que hacer. Y yo, mira, yo voy a estar ahí para guiaros, ayudaros, pero es vuestra responsabilidad, es lo que tenéis que hacer, ¿no? Otra, pero yo es que tengo que trabajar y no puedo ir a tus clases. Digo, pero esto es un máster presencial, este no es como de la Rey Juan Carlos, esta que se puede. Tienes que venir por lo menos un día a mi clase y tú dirigir ese tema, lo demás te lo puedo intentar ver cómo lo arreglamos, pero el día que te toque tienes que hacerlo. Entonces, no. El siguiente mensaje fue de la coordinadora del máster. Me han hablado tus alumnos de tu asignatura, ¿tú estás seguro que quieres hacer eso? No parece que estés muy contento con este método. Cuando llegó el primer día de clase, que fue el día de mi cumpleaños, ¿todo el mundo sabe cuándo es mi cumpleaños? ¿No lo recordáis? No lo he dicho en la otra clase entonces. Bueno, ya lo diré otro día. No pasa nada. Yo pensaba, bueno, claro, es que vosotros no tenía clase cuando era mi cumpleaños. Vale, no. Os lo mandaré como adivinanza y que lo adivine le damos, lo mando como adivinanza, ¿vale? Venga. Bueno, pues fue el día de mi cumpleaños, de los 8 alumnos, en clase había 4, ¿vale? Ese fue mi regalo de cumpleaños. Digo, no, y los demás que están malos, han faltado algo, no, se han quitado de la asignatura. Directamente se habían quitado de la asignatura, ¿vale? Pero tuve la suerte de que el primero que había elegido el primer tema lo hizo de una manera tan espectacular y los que se habían quedado eran tan buenos que la clase, aunque sea con 4, pues funcionó bastante bien, no del todo, porque con 4 no se puede hacer así de. Entonces yo lo que estaba haciendo es una cosa que luego me enteré, tenía un término en inglés que se llama flipped learning o flipped classroom. Flipped es la misma palabra de flipar, ¿vale? Flip es como dar la vuelta. Entonces, ¿alguien ha tenido esta metodología? En español se llama clase invertida o clases al revés o clases
¿Alguien ha oído hablar de esta? ¿Tú has tenido alguna clase con esa método? Sí, el año pasado con filosofía. Nos dividíamos en grupos y teníamos que exponer un tema, una corriente filosófica. Vale, ¿y lo llamaron así Flip Learning o Flip Classroom? Bueno, la idea del Flip Learning o Flip Classroom es, os lo digo así en dos palabras, os voy a pasar un capítulo de este libro, Enseñanza Universitaria, cómo mejorarla, de aquí de la Universidad de Sevilla, y yo tengo un capítulo sobre todo esto que os estoy contando ahora, que lo podáis leer un poquito, son muy poquitas páginas, ¿vale? Pero el Flip Learning o Flip Classroom consiste en la idea que aprovechando las nuevas tecnologías, por eso tengo aquí a Marta, yo creo que este es el último año que voy a dar clases así magistrales, porque el año pasado me grabó en inglés, este año me va a grabar en español, y ya el año que viene le diré a los alumnos que vean el vídeo antes de venir a clase y que incluso esta clase que estoy dedicando ahora a cuestiones teóricas la podamos hacer más interactiva y sea más participativa por vuestra parte, ¿vale? Entonces, en el Flip Learning se trata de que el alumnado venga a clase con la materia ya leída o ya vista y las clases se dediquen a cosas más de resolver problemas o de hacer debates o de hacer proyectos o de hacer... ¿Vale? O sea, que la idea es que lo que es así más tradicional, que es dar una clase magistral, que en el fondo, y os voy a decir el principal razonamiento, cuando estáis escuchando a un profesor que os está dictando, o está dando, en español se dice dictar una lección magistral, lo que estáis haciendo es bastante pasivo, porque lo único, a ver, la escucha activa es bastante poderosa también, pero lo que estáis haciendo es escuchando y los que estáis tomando apuntes al mismo tiempo estáis tomando apuntes. Si intentáis escuchar y tomar apuntes a la vez, a mí por lo menos no me funciona, pero la mayoría de la gente no hace muy bien esta doble tarea de escuchar y tomar apuntes. Tú te llegas con tus apuntes y luego te los estudias para un examen. Y en ese examen repites lo que te ha dicho el profesor a través de las preguntas que te haya hecho el profesor, ¿no? Si os dais cuenta, ahí lo que estáis haciendo fundamentalmente es comprender, memorizar y luego aplicar para un examen, para responder preguntas. Estáis haciendo cosas de bastante bajo nivel cognitivo, ¿vale? Porque la gente, si miráis en las escalas de todo lo que han estudiado los psicólogos, pedagogos y demás, de cuáles son las tareas que requieren más sofisticación desde el punto de vista cognitivo, lo que está más abajo es precisamente esto de escuchar, entender, ¿no? Luego aplicar estaría un poquito más arriba, analizar estaría un poquito más arriba, evaluar, que es evaluar lo que está recibiendo, etcétera, y en el punto más grande está lo que llamamos crear, la creatividad, el crear. Entonces yo, desde hace ya estos años, lo que estoy intentando hacer es que en las clases el alumnado esté funcionando a niveles cognitivos más altos, ¿vale? Y que lo que sea simplemente escuchar o leer lo pueda hacer en casa, ¿vale? Venir a clase con conocimiento adquirido y ahora estoy dando más, porque de esto de Flip Learning, que en realidad es la que estamos usando en esta asignatura de primero, porque todavía no me he atrevido a saltar al Design Thinking o a la metodología de aprendizaje basado en retos, que es la que estoy usando ahora en tercero y cuarto. Eso yo, si leéis mi capítulo, me llegó un poquito después. La idea, y os voy a dar mi filosofía, voy a intentar resumir porque no quiero estar toda la clase con esto, pero podemos tener un debate sobre esto que podéis dirigir a alguno de vosotros si a alguien le interesa este tema, es que normalmente en una clase tradicional hay un único discurso que es el del docente, y el docente es el que determina qué es lo que se da en la clase y qué es lo que aprende el alumnado, ¿no? El alumnado toma sus apuntes y luego va a un examen y repite lo que el profesor le ha dado. Los buenos alumnos leen otras cosas y amplían ese conocimiento, puede haber algunas prácticas, puede haber algún trabajo, en algún trabajo sí se puede ir un poco más allá, pero en general hay un único discurso, ¿entendéis esa idea, no? Lo único que se genera es lo que el profesor ha decidido que se genere, ¿vale? En un modelo de aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, ¿alguien ha hecho alguna vez alguna clase de aprendizaje basado en proyectos? ¿Proyectos? ¿Tú has tenido alguna clase? ¿Y qué tipo de proyecto era? ¿El profesor te daba el proyecto que tenías que hacer o lo diseñabais vosotros los alumnos? ¿Qué recuerdas, Fernando? Habla fuerte. Sí. Nosotros ya nos las averiguábamos. Si queríamos hacerlo, por ejemplo, un teatro, podíamos hacer una cartulina, cualquier método. Vale, ¿y fue interesante trabajar por proyectos? Vale, pero en cierto modo el profesor te dio el proyecto, ¿no? Vale.
Eso lo he hecho, bueno, lo estamos haciendo aquí, ahora estáis trabajando por proyectos y en muchos casos yo os lo he dado, pero habéis visto que también estoy enfatizando que la gente genere sus propios proyectos, ¿vale? Porque a eso es a lo que voy desde el año pasado empecé a usar una metodología que se llama, bueno, un modelo docente más bien, que se llama aprendizaje basado en retos, que es como aprendizaje basado en proyectos, pero, y esto es lo crucial, el profesor, el docente, no determina el proyecto, es el propio alumnado el que tiene que crear su propio proyecto. Y en ese proyecto que crea el alumnado es donde tiene que generar conocimiento y aplicar el conocimiento que tenga que aprender de la materia que sea, en mi caso lingüística, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces yo ahora mis asignaturas de tercero y de cuarto, la de lingüística aplicada y la de temas de lingüística, la estoy haciendo en aprendizaje basado en retos, que vosotros tuvisteis en la reunión esa que tuvimos en la SETA, muchos de vosotros, y no sé si alguno vino al showroom del CICUS que hicimos en febrero, que os anuncié a principio de... Bueno, y vamos a tener uno final y es posible, os lo digo como primicia, que lo hagamos en el Caixa Forum. ¿Conocéis el Caixa Forum? Entonces ya os invitaré y de hecho si alguno queréis usar la metodología Design Thinking todavía estáis a tiempo para vuestros proyectos. El aprendizaje basado en retos, vosotros construís cuál es el reto, el problema que queréis solucionar en la sociedad, ¿vale? Y tenéis que, aplicando vuestros conocimientos como lingüistas, como estudiantes de lingüística, futuros profesionales de la lingüística, tenéis que aprender lingüística al mismo tiempo que estáis resolviendo ese problema que tiene la sociedad, que tiene alguien. Por ejemplo, los de lengua de signos. Yo tengo alguna gente de cuarto que fueron a las jornadas de la UPO, que se están planteando toda esta cuestión de la educación de las personas sordas y el papel que tiene que jugar la lengua de signos en la educación de las personas sordas, ¿no? Que es uno de los grandes debates que tenemos en la historia, que conocéis vosotros, el oralismo frente a uso de la lengua de signos y bilingüismo, que es lo que vamos a debatir mañana. Pues ellos están intentando buscar una solución innovadora para ver qué se puede hacer en el sistema educativo para que las lenguas de signos tengan un papel más importante. Y estamos usando la metodología Design Thinking, que no sé si la he explicado alguna vez, pero eso se está usando ahora por todas partes, ¿vale? En casi todos los sitios donde se hace innovación y demás se usa esta metodología de Design Thinking. Os lo voy a intentar explicar en 5 minutos por si alguien quiera su proyecto aplicar esta misma metodología. De hecho, hay un concurso ahora mismo en la Universidad de Sevilla que se llama Ideas Factory, todos los términos son en inglés. ¿Alguien ha oído este Ideas Factory? Os lo voy a mandar en el próximo mensaje, ¿vale? Porque cualquier estudiante universitario puede participar simplemente proponiendo una idea, ¿vale? Y si tu idea es seleccionada, te invitan, es el 3, 4 y 5 de mayo, te invitan a presentar esa idea frente a otros compañeros que también han seleccionado. Creo que seleccionan en total 75 ideas de las miles que van a presentar todos los estudiantes de la Universidad de Sevilla, y esas, en ese fin de semana, las que sean seleccionadas, de esas 75 se seleccionan, no sé si 10 y las que sean seleccionadas, las que tú hayas defendido, si tú llevas tu idea y es seleccionada, se crea un equipo interdisciplinario de estudiantes de distintas facultades que van a pasar el fin de semana desarrollando tu idea, ¿vale? Entonces os animo, los que estáis en lengua de signos o en chino, tenéis alguna idea de algún proyecto o algo, a participar en este proceso porque os va a enseñar mucho sobre el Design Thinking en un solo fin de semana y además vais a conocer gente de todas las facultades con las que podéis trabajar en equipo. Incluso, quién sabe, lo mismo creáis una empresa y os hacéis millonarios antes de terminar la carrera, como suele pasar en Estados Unidos con estas cosas, ¿vale? Pues os voy a explicar brevemente en qué consiste el Design Thinking. En español sería pensamiento de diseño, ¿vale? Es una metodología que se usa en el modelo docente de aprendizaje basado en retos para intentar solucionar de una manera sistemática estos retos, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el Design Thinking? En primer lugar, hay toda una fase en la que tienes que empatizar con la sociedad, conocer tu entorno, qué está pasando, qué problemas hay y quién tiene problemas, sobre un tema del que tú sepas, ¿vale? Nosotros los lingüistas, pues hay muchos temas, afortunadamente, en los que podemos intervenir en la sociedad. Entonces tú te planteas un reto tiene normalmente una forma de cómo podríamos, en el tema de las lenguas de signos, cómo podríamos conseguir que los niños sordos
tengan unas mejores oportunidades en el sistema educativo, ¿vale? Que cuando veáis el vídeo de Aciso os vais a dar cuenta que ahora mismo los estudiantes sordos no tienen casi ninguna oportunidad en el sistema educativo, y eso hace que la mayoría de los estudiantes sordos no puedan llegar a la universidad, y no es porque sean tontos o sean peores que vosotros, es simplemente que la sociedad no está preparada para que estas personas puedan llegar a la universidad, ¿vale? Pues vosotros planteáis ese reto, ¿bien? Tenéis que empatizar con las personas que van a necesitar vuestra ayuda. Si son alumnos de primaria o de secundaria, tenéis que conocerlos muy bien, tenéis que saber qué se ha hecho hasta ahora, toda la historia de la educación de las personas sordas, qué se está haciendo nuevo para intentar tener nuevos modelos o métodos educativos para enseñar a estas personas sordas, ¿vale? Entonces, formulas ese reto, cómo podríamos ayudar a las personas sordas en el entorno educativo a través de la lengua de signos, por ejemplo, ¿vale? Y la siguiente fase es de ideación. ¿En qué consiste la ideación? Crear ideas, lluvia de ideas. ¿Habéis oído ese término? En inglés sería brainstorming, buscar muchas posibles ideas, lo más locas, porque todo este proceso de design thinking, de pensamiento de diseño, es un proceso innovador. Se pretende que se busquen soluciones, que no se hayan intentado antes, ideas que sean nuevas, que sean novedosas para que puedan cambiar el mundo y puedan cambiar la sociedad, ¿vale? Entonces, hay que hacer toda una fase en la que tienes que encontrar 40, 50, 60 ideas posibles, ¿vale?, para resolver ese problema, ese reto que tienes, y tienes que luego llegar a una convergencia, coger 3 de esas ideas, analizarlas y quizás fusionarlas todas en una, y llegar a una idea. Bueno, pues yo para poder resolver el problema de las personas sordas voy a hacer tal cosa, ¿vale? Es la idea que se me ha ocurrido, que es innovadora, que no ha hecho nunca nadie antes, o que alguien ha hecho, pero yo la voy a innovar y la voy a hacer de otra manera un poco distinta, ¿vale? Entonces, esa es la fase 2. La fase 3, que quizás es la más importante de todas, es la que se llama la fase del prototipado. Es esa idea, voy a crear un prototipo para presentarlo de una manera barata y fácil y que me resulte a mí cómoda de hacer a los usuarios, para ver si la idea que yo tengo le gusta a los usuarios o no. Os pongo un ejemplo. Los profesores de arquitectura que trabajan que están en nuestro proyecto de innovación docente, en el que estoy metido con esto del pensamiento de diseño, Eduardo, al que conocisteis él siempre plantea en el tema del prototipado la idea de un modelo de lo que hace un arquitecto que te va a construir una casa. No te hace la casa ni te hace todos los planos así inmediatamente, primero te enseña un prototipo de la casa y sobre el prototipo te enseña a ti que va a ser tu casa y te explica, y tú le dices, oye, no, pues a mí no me gusta porque aquí tienes muchas ventanas, aquí tienes pocas, aquí hay esto, y entonces tú tienes la oportunidad como diseñador de cambiar ese prototipo hasta que tu usuario esté contento con lo que tú vas a hacerle, ¿vale? Entonces, eso es el prototipado, coger la idea que has llegado a la conclusión de que puede ser una buena idea, presentársela de una manera visual a tu usuario y que el usuario te diga si le convence o no le convence. Si no le convence, tienes que cambiarla. Si ves que la idea no funciona, tienes que volver atrás a idear. Si ves que hay un problema en el reto, tienes que plantear a lo mejor el reto de otra manera, ¿vale? Entonces, es un proceso reiterativo que te permite llegar a una idea que tú crees que en el momento que puede ser la mejor y que entonces cuando ya estás convencido de que esta idea puede funcionar, entonces cuando ya la llevas a cabo, ¿vale? Y cuando la llevas a cabo la tienes que validar, tienes que ver si es factible, es decir, si tienes los medios para poder hacerlo, si es viable, si además luego va a funcionar, funciona o no, ¿vale? Entonces construyes tu idea y una vez que ya la has construido y ya has terminado con todo el proceso, ya la fase final es la comunicación. Siempre la lengua siempre tiene que estar presente, ¿vale? Es comunicarla a la sociedad. Eso es lo que hicimos en el CICUS, en el showroom que os dice, es lo que vamos a hacer a final de curso, a final de mayo, con todas las ideas y todos los prototipos que han creado los alumnos de primero de Filología Inglesa que están trabajando en ellos, mis alumnos de tercero y cuarto de Filología Hispánica, los alumnos de Bellas Artes, los alumnos de Arquitectura, los alumnos de Educación, y alumnos también de Comunicación, lo vamos a presentar en el Caixa Forum, si logramos arreglar, nos lo van a ceder para que podamos tener allí un evento a final de mayo para presentar todo esto, ¿vale? Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy día como docente. Y ya
cortamos.